pueden hacer una guía para la acción o planeamiento de la predicción. En este capítulo nosotros hablaremos de una predicción, pero desde el punto de vista cognitivo. Bien, ahora hablaremos de la predicción, pero antes de hablar de esto debemos tener algunas nociones muy relevantes para hablar del tema. La expectativa tiene mayor probabilidad de éxito y también esperanza o posibilidad de conseguir un acuerdo. La conjetura es una operación consciente, pero que carece de fundamento y no está racionalmente justificado. La profecía, en el cual, para que la profecía tenga éxito, le va a ser obvia, vaga o ambigua. Ahora, la conjetura de la profecía, para que la conjetura de la profecía, eso está enunciado de la forma oscuridad. Ahora, la prognosis o predicción de sentido común está basada en la educación existente. Un ejemplo de esto es el pronóstico que puede realizar un médico sobre la enfermedad. Ahora, la predicción científica, en la predicción científica, las generalizaciones que usan son científicas y son leyes de teoría. Es decir, está basada en teorías de datos científicos. Además, los datos de esta predicción científica pueden comprobarse y mejorarse si hiciera falta por medio de técnicas científicas. La prognosis y la predicción científica están enunciados de la forma como ocurre que oscuridad o puede existir. Bien, ahora hablaremos de la predicción científica. La predicción científica tiene características esenciales como es condicional, en el sentido de que dice la posibilidad o no posibilidad algo que sea necesario que pone leyes. Es teórica o ontológica porque se utiliza enunciados de leyes. Es exacta, o puede ser tan exacta cuando lo sea el conocimiento de las leyes y sus circunstancias. Ahora, la estructura lógica de la predicción científica es la misma de una explicación científica que consiste en obtener una diferencia de velocidad a partir de leyes y datos. Ahora, la predicción científica también tiene dos términos, el cual es el proyectado, que viene a ser las premisas de la administración. El proyectado será que se presentan enunciados en el entorno, es decir, enunciados que recurren a leyes. Y el proyectando, el cual viene a ser las conclusiones, pero estas no son una proposición cualquiera ni un enunciado en el entorno. Bueno, ahora vamos a ver una proyección estocástica. Antes de ello, mi compañera que necesita hablar de la predicción científica y cómo más o menos el que consiste o un tipo de proyección que nos permite tener cierto conocimiento respecto a lo que vamos a entender en este tema. Ahora, les voy a explicar más o menos qué consiste una predicción estocástica. Cabe destacar que la predicción estocástica viene a ser aquella predicción que será científicamente respetable. ¿Por qué respetable? Porque ya su base está dada con una predicción científica que cumple con leyes, principios que nos permiten arreglarnos más a la batalla. Ahora, según Bunge, nos manifiesta que dentro de esta predicción, como mismo nombre nos antecede, es una predicción a largo plazo. Para ello, nos dice que esta consiste en las posibilidades. Esas posibilidades vienen dadas por el árbol de posibilidades, que viene a ser de un problema crear varias soluciones. Para ello, nos dice que debería tener probabilidades ya sean de datos binarios, como una probabilidad única. Ahora, la probabilidad 2 es la compuesta por aquellas probabilidades que a partir de una probabilidad binaria nos permite tener una verdad arraigada y más científicamente comprobada. Ahora, las varias posibilidades son aquellas que están continuamente desarrolladas a partir de una probabilidad única. Pero todas las probabilidades se manifiestan o están dadas en las ciencias sociales. ¿Por qué? Las ciencias sociales, en el saber humano, en el saber cotidiano y en el saber de las ciencias sociales, que nos permite tener fórmulas de proyección, o sea, tener o anteceder los factores. Ahora, esta predicción estocástica responde a base de leyes, probabilidades, ¿ya? Pero todo esto en base a una proyección sobre las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia
gráfico que nos permite tener o darnos cuenta de qué nos estamos pasando o a qué nos enfrentamos. Ahora, la predicción geográfica tiene a ser colectiva, ya que manifiesta o está agrupado por datos estadísticos. Hablo individual porque una persona cualquiera podría dar una probabilidad, como vendría a ser mañana lloverá o hoy día lloverá. Ahora, la predicción geográfica es determinista, por cierto que no se basa en leyes científicas, que nos permitan conocer si es verdad o si estamos en un grave error. Para esto, esta predicción geográfica se basa en la predictibilidad y en la retrospectividad. Esta retrospectividad nos permite tener o saber hasta qué nos enfrentamos, pero esto nos permite tener en cuenta sabiendo qué es lo que pasó antes. Continuando con la exposición, vamos a exponer la proyección histórica según Mario Bunge. Mario Bunge nos dice que nosotros, los seres humanos, deseamos reconstruir el pasado para poder entender el presente y predecir el futuro. Cualquiera diría que cuando hablamos del pasado hablamos solamente de historia, pero también hablamos de ramas como geografía o incluso antropología, o incluso medicina, porque ellos toman muestras del pasado para buscar curas, etc. Tenemos dos tipos de proyección histórica. La proyección científica laxa, que es una proyección científica hecha con la ayuda de teoría científica, por supuesto, y la proyección científica estricta, que se hace solo con teoría y datos científicos. La proyección científica laxa tendríamos que usarla para proyectar el pasado de una sociedad, ya que para estudiar el pasado de una sociedad no solamente nos bastan teorías, sino tenemos que aceptar esos supuestos. Mientras que la proyección científica estricta se hace con teorías y datos científicos, o sea, más o menos como la ropa, tendríamos que saber cuánto tiempo se tarda en descomponer y ese proceso. Y aceptando ese proceso podríamos determinar cuánto tiempo una ropa de esta época se demoraría en descomponer. Por último, la predicción es insegura, pero no es científica, es decir, que nadie puede predecir contra el futuro con precisión, ¿no? Pero se ayuda de ciencia. Suele fracasar cuando es a largo plazo, ¿no? Ya que el mundo está en constante cambio y uno no puede predecir con exactitud lo que pasará de ahora acá a 100 años. Por último, cuando se proyecta el presupuesto de una nación, se lleva a cabo una investigación operativa cada vez más potente. Es decir, que estas proyecciones son necesarias, ¿no? Por ejemplo, tienen que apoyarse de investigaciones operativas y potentes, ¿no? Los estados sobre todo no pueden correr el riesgo de hacer una proyección con fallas enormes, ¿no? Por ejemplo, si el estado proyecta una inflación de 2% y la inflación crece demasiado, digamos 100%, eso le traería problemas, podría entrar en una crisis o en una recesión. Continuando con la explicación, exponemos sobre la que es la potencia predictiva. Considerarse científicas las predicciones y las suposiciones que tienden a satisfacer ciertas conjeturas, pero las cuales pueden considerarse científicas. Es obvio que una predicción predictiva, si es que ha de tomar un valor de consideración o un valor práctico, no tiene que ser lógicamente verdadera en virtud de lo que va a ser su forma. El especialista de la predicción del tiempo decepcionando gravemente si publicara predicciones como esta. Por ejemplo, dijera, mañana nevará o no nevará. Tiene presencia vacía, ya que ese enunciado puede sustituirse con cualquier otro verbo. Por ejemplo, cuando hablamos también de delito, disputa, hacer. La fórmula que proyecta tiene que ser científica, dependiente de hechos y además tiene que serlo de una determinada manera. Un
un enunciado puede ser determinado o no ser nada ambiguo ni vago. Por ejemplo, como ya les mencionaba, este ejemplo, este libro disfruta Zeus. Una proposición proyectiva tiene que ser traducible sin grandes distorsiones, las cuales proporcionan observaciones y proporcionan también que no contengan nada más que conceptos directos y directamente observables. A su vez, una proposición observacional, la cual debe tener a su vez un intenso contenido informativo y un alto grado de contractualidad. Una especificación prácticamente completa del hecho proyectado deberá incluir lo que se llama, por ejemplo, cuando hacen ciertas moléculas de ácido nucleico y cuando también hablamos de síntesis. La síntesis, por ejemplo, las cuales van a reducir al elemento. También encontramos lo que es la condición, es la cual va a producir un hecho, por ejemplo, los retroactivos inicialmente presentes, como también vamos a encontrar la observación. La observación podría observarse el hecho de un operador que de manera determinada del equipo experimental, requisitos contenidos en lo que se va a llamar la información. La información es la determinación referencial y la contrastabilidad, determinación evidencial. Cuando se hace el planteo de preguntas, por ejemplo, cuando estamos hablando de contexto proyectivo de la proposición, podría parecerse que el argumento de probabilidad tiene que ser un enunciado. Para fines de contrastación, nos vamos a elegir las proyectivas de tipo formación más probables y la frase de probabilidad de acuerdo a lo que nos va a mencionar según Paper y Popper, las cuales nos mencionan toda la muestra de fórmulas sobre un rendimiento proyectivo de una teoría que tienen que dar una grosera estimación sobre conceptos las cuales no podrían ser válidos. Bueno, continuando con las posiciones que haremos sobre las dificultades, pues en el libro de Mario Monge nos hace mención que los valores de proyección que uno caracteriza en la aplicación pueden ser valor gravitativo de una proyección proyectiva. Por ejemplo, el servicio meteorológico anuncia para mañana tiempo lluvioso. ¿Cómo saber qué esperar el día de mañana? No sabemos el valor gravitativo. Si negamos que la previsión tenga valor gravitativo, antes de contrastarlo, tenemos que inferir que no es una predicción. Ahora, explicaremos la de la paradoja. Bueno, la paradoja es un mal truco del lenguaje ordinario, lo cual pues esta paradoja se disuelve y se sustituye para mañana tiempo lluvioso con el día de mañana tiempo lluvioso. Entonces hasta aquí hay fecha, entonces la cual se salvan las teorías de verdad. De acuerdo, vamos a mencionar dos puntos muy importantes, en el cual pues son las contrataciones empíricas y las contrataciones de una predicción cualitativa. En el primero tenemos una mención que nos permite atribuir un valor gravitativo completo, que sería el empírico teórico. Pero pues estas son proyecciones que pueden ser no definidas, la cual sería la proyección cualitativa para mañana tiempo lluvioso. En el segundo punto, nos hace mención sobre las contrataciones de una proyección cuantitativa, la cual esto se puede tener que repetir y es posible que coincida con varios resultados. Gracias.